Pero resulta que van por el número 20. Y este lugar es muy particular y único. Acá vamos a subir con baja porque tenemos que solucionar esto ya. Se come acá afuera hoy, ¿eh? Sí. Hay muchas vinotecas, vemos. Sí, Vamos a ver cruzamos qué onda. 6 vinotecas. 6 vinotecas en un solo pueblo. ¿Por qué hay tantas vinotecas? Es algo que tenemos que averiguar. Ahí está. Nuestra casita. Estamos medio inclinados, así que capaz que tenemos que movernos un Estamos poquito medio- más. También hay que pasar medio desapercibido, ¿no? Está bien que podrás dormir donde quieras, ¿no? Por lo menos Vas a dormir donde querés. estaría con estar tranquilo, no molestar a nadie y estar también cómodo. Vamos a ver cómo hacemos. Salimos a hacer el reconocimiento de zona pertinente. Caminata para aflojar las piernas. Muy lindo lugar, ¿eh? Se lo ve muy tranquilo, muy seguro. De hecho, no hay rejas, ese es un buen indicio de que estamos en un lugar seguro. Sí, es verdad. Siempre que pasamos por los pueblos y vemos que no hay rejas, como una buena señal. La gente cuando te saluda también con sonrisas es buena señal. Acá hay un motorhome empezado. Hay vecinos. Ayer llegamos al Soberbio, el pueblito que está cerca de Los Altos. Y como estábamos muy cerca de la aduana, nos dimos cuenta que quizás a la mañana podría haber, bueno, hay cotorras, podría haber mucho movimiento. La aduana está a aquella punta y nosotros dormimos ahí. Me quedé con la intriga de saber si se puede cruzar caminando o en barco para el otro lado, porque de este lado es Brasil, gente. Argentina, Brasil. Acompáñenme a sacarme la duda. Ayer descubrimos por qué hay tantas vinotecas. A las 5 de la tarde, 5:30 en realidad, cierra la frontera y cierran las vinotecas. Estamos tan cerca de Brasil que se ve que deben cruzar mucho a comprar de este lado. Y acá allá del otro lado están las de los autos. Vamos a ver cuánto sale y qué todo esto. Hasta las 11 de la mañana está abierto ahora, debe haber abierto tempranito. Y a las 2 de la tarde vuelve a abrir hasta las 5:30. Volvamos. Ahí hay una. Acá hay otra. Otra biblioteca. De Escobar, de Buenos Aires. Esta caja tiene que quedar. ¿Qué te parecieron los precios? Me parecen buenos precios. No recuerdo mucho de ahora, aparte van cambiando tanto en Argentina que es difícil a veces, pero estaba bastante bien, digamos. Los brasileños estaban llenando los baúles de cajas de vino, una locura. No, antes venían a comprar muchísimo para este lado y bueno, con el cambio de la economía cambió un poco, ya no están buscando tanto, pero bueno, tenemos buena uva. No van a conseguir mejores vinos en el mundo, fanáticos. Deberíamos llevarnos algo de acá, ¿no? Me parece que no vamos a conseguir después y nos vamos a arrepentir. Nos estamos despidiendo de Argentina. De a poco. Y de los vinos.
freno motor se pone difícil frenarla. Estamos muy pesados, entonces baja en segunda, se va. En tercera se va, nada. Cambio que le ponga que se va. Quedan 18 kilómetros para llegar y el camino se está poniendo cada vez más selvático, cada vez más curvas, cada vez más subidas y bajadas. Cada vez más difícil de tomar un mate. Cada vez más difícil de cebar un mate. La verdad que es increíble que el bar está cada vez más lindo. Dame de volver el mate, Pacho. No sé si se llega a notar, pero lo que estamos bajando. Vamos con el freno del motor. Se junta y se va. En algún momento tengo que apretar el freno, pero no lo puedo apretar todo el tiempo. En algún momento calienta. No, ahora voy a dejar el mate en serio. Se me va, o sea, llega casi a las 5.000 vueltas. Oh, Dios. A mí me da más vértigo las bajadas que las subidas. Acá, bueno, despacito, subir otra vez, más que fríe todo. Paramos a que descanse un ratito y de paso ver estas vistas. Muchas gracias. Tuvieron suerte, recién hoy habilitó los saltos después de 2 metros aproximadamente, porque es un salto que depende mucho del nivel del río, pero de todas maneras van a tener la suerte de verlos. Genial, gracias. Gracias, adiós. ¡Qué bien! Justo hoy. Recién hoy, después de un mes, se inauguraron los saltos. Una suerte. O sea, veníamos ayer y estaba... Es que ayer yo cuando entré a la página, hay una página que se la vamos a dejar en la descripción, que decía que no estaba habilitado. Y yo dije, bueno, debe ser porque quizás está cerrado el parque por el horario, pero no, era porque no estaban habilitados los saltos. Sí, para estacionamiento. Tenemos plan. Miren esos vecinos. Enorme. Con Maquito atrás. Qué lindo está ese colectivo. Arranca la caminata, vamos a comer algo, Ahí quedó Motorión. Vamos. Vamos a averiguar qué hay para hacer y después vemos si almorzamos algo o ya salimos a dar una vueltita por los senderos o por la embarcación. ¡Ah, qué alegría! Un buen resumen de misiones. Venimos haciendo esta ruta, nos cruzamos Soberbio, acá. ahí Y de acá llegamos a los Saltos del Moconá. Salto del Moconá. Vamos a ver qué agarramos después para cruzarnos a la 12, que es la que tenemos que ir nosotros. Así que puede que encontremos un poco de barro, ya veremos. Y para allá vamos. Tenés la responsabilidad del pase, amor. ¿Por qué yo? Porque fuimos los últimos en llegar, como siempre. ¿Eso? ¿Se puede? Sí, obvio. Acá tenemos nuestro número 26. Nos resulta que van por el número 20. Así que bajamos, nos mojamos un poquito y ahora nos venimos arriba, vamos a tomar una cervecita y después volvemos a bajar porque da justo, me parece que para una. Solamente una.
El recorrido de la lancha es 20 minutos. Haceme el cálculo, 20 minutos por lancha, vamos por la 20. Nos toca la 26. Tenemos un ratito para una birrita. Acá estacionamos y por allá salen las lanchitas. En la medida que se van llenando, van saliendo. Mientras esperamos les cuento. Ay, no me salen decir las palabras. Único, eso. Mientras esperamos les queríamos contar toda la ruta 2 que venimos haciendo. Viene costeando todo el río Uruguay. Este lugar es muy particular y único porque el río corre río abajo y los saltos son transversales. No es el salto que corre sobre la misma corriente del río, sino que el río va hacia un lado y los saltos son transversales. Es una falla geológica que hizo que el salto sea para el costado y no para abajo. Lateral. Raquel da su veredicto a la zona. Yo voy a disfrutar de este solcito y de esta cervecita. Así que fluya hacia el costado, que fluya para abajo. Que fluya para donde Pero que quiera. fluya y que me lleven en esa embarcación porque no me están bajando. Algo que nos contó recién la chica del centro de informes es que nos habilitó el parque hoy. O sea, ayer no Sí, estaba, no, hoy. tremendo. Hoy, o sea, Porque llegamos justo. Sí, llegamos justísimo, porque todo esto estaba bajo el agua. O sea, acá habían 20 metros de agua. Recién hoy se puede ver el salto porque estaba bajando el nivel y creo que nos dijo que tiene un nivel de 1,5 metros o 2. Esperemos que se aprecie, pero suelen tener entre 7 y 12 metros los saltos. Así que vamos a verlos. Quizás no tan... quizás no tan altos, pero sí dicen que tiene mucha fuerza, así que vamos a ver qué nos espera más abajo. Estamos listos.
¿Querés dar tu veredicto? Increíble, no, muy bonito. Lo que pasa es que está muy alto, entonces no se llega a ver las cascadas. Recién tiene 1,5 metros, 2 metros, pero cuentan que tiene 12 metros, 9-12 metros. Y la profundidad de 140 metros en el río, una locura. Eso también me sorprendió mucho, o sea, estábamos navegando sobre 140 metros de profundidad. Lo que sí, tiene mucha fuerza el río. El Gomón ese tenía 2 motores. Me encantó verlo así y también me hubiese gustado verlo, digamos, con las cascadas de 9-12 metros, que debe ser increíble porque debe tener como 1 kilómetro esto de largo. Es un montón. Muy lindo, la verdad. Si pueden averiguar cuando esté más bajo el caudal del río, igual quizás se aprecia. Me gustó, se llega a entender bien cuál es justo el corte de la piedra y lo ves ahí, muy cerca. Vecino de Mashby. Hasta en Misiones nos encontramos gente de Mashby. ¿Vamos que nos vamos? Sí. No, acá vamos a subir con baja porque se viene una super subida. Todo lo que bajamos hay que subirlo, así que yo pongo la baja y vamos a ir muy despacito sin romper nada. Esa es la idea. La velocidad va a ser nula, casi nula. No entró, pará. No entró. A ver si entra ahora. Ahí está puesta la 4x4. Ahí está puesta la baja. Ahí entró. Sí. Pero no vamos a romper nada, hay muchos pozos y encima la subida es lo bastante empinado, entonces mejor ir despacio con una primera de baja o segunda de baja, que se mueva tranquila pero que no se rompa nada, que esté la ladera con la puerta cerrada y todos los cajones en su lugar. Claro, como es una casa con ruedas en movimiento, las puertas me van haciendo ruido porque se va abriendo una de atrás, vamos muy empinado. Y el sensor me lee como que si estuviera abierta la puerta. Lo tengo que solucionar. Agregarle un corchito para que haga más presión. Vamos a ver cómo lo hacemos. Alguna de las dos va a ser. Está durísimo el camino, bro. Vamos despacio, vamos tranquilos. Si vamos rápido y fuerte, los cajones se abren, cae todo. Alguna vez rompimos todos los huevos. Alguna vez se nos abrieron las puertas, salieron cosas de arriba de la cama. No es que se rompa nada. La idea es que esté todo bien atado. No se nota, pero no saben lo empinado que es esto. Mientras subimos les voy a contar el precio para ir a hacer el recorrido en la embarcación, que son unos 20 minutos. Recorre ahí un par de kilómetros del río Uruguay. Sale 25.000 pesos por persona. Para mí, un poco caro. Un poco caro, sí. Quizá, como decíamos antes, con los saltos con mayor altura y el río con menor caudal, probablemente debe ser un paisaje alucinante. El parque está impecable y ahora vamos a ir a hacer alguno de los 3 senderos que hay para hacer por acá. Hay 2 fáciles y uno... Este es el sistema para cerrar la puerta de atrás, Ahí va. Un solo freno, todo lo que estaba inclinado hacia atrás volvió hacia adelante, es mínimo. Tenemos que solucionar esto ya. Esto no va. Las cosas en ruta se solucionan de la forma más rápida. Mirá, se solucionó en serio. No te digo. Dejó de sonar. Nah, no lo puedo creer. Bueno, vamos a caminar un ratito y seguimos. Dicen que es el sendero de dificultad intermedia, porque arranca tranqui, pero después hay que para abajo, pero después hay que subir. Yo no es que esté abrigada, estoy tapándome de los mosquitos, no saben lo que son. Nos bañamos y no caminamos. Cuando entramos en los bosques, entramos con toda la adrenalina del mundo y estos lugares te bajan 20 cambios. Algo que aprendimos en Chile es que los árboles por dentro están muertos. Lo único que tienen vivo es la corteza y obviamente sus raíces y sus hojas, ¿no? Pero pues todo lo que hay dentro del árbol es historia. Cada anillo en realidad del árbol
representa un año. Entonces por eso es muy importante preservar los árboles que son antiguos, porque tienen muchísima información adentro. Hemos llegado a ver árboles en Chile de 5.000 años, enormes, imposibles de que entren en una sola imagen. Te volaba la cabeza entender que dentro de ese árbol había tanta información. Es súper importante que preserven la naturaleza, gente, y que la cuiden. Mirá cómo conviven los árboles. Mirá este con esto. ¡Ah! La puta madre, me cagué todo. Te asustaste, ¿eh? Era un tronco. Amor, tenés que mirar abajo por las gotas. Ya se escucha la cascadita, ¿la escuchás? Nunca hagan una caminata con zapatillas planas. No quieran venir a tirar facha a los senderos. No pensé que esto iba a estar tan difícil. ¡Uy! Oh, hermoso lugar. Mucha joda, pero ahora hay que subir por ahí. Vamos. Vengan con calzado cómodo, no sean como yo. Quedamos solos. Ahí está la marca. Todo eso era agua. Espero que se escuchen los grillos porque yo estoy todavía engripada y no escucho nada. Buen día. Me voy a alejar un poco de las cotorritas. No vamos a poder despedirnos. Ya está Juan. No se puede ni hablar con esas cotorritas. No. Tremendo. ¿Cómo va? Nos despedimos del río Uruguay. No. Miren, para que se entienda los saltos, miren el tamaño del botecito y la altura que suelen tener. Bueno, queremos agradecerles si llegaron hasta aquí. Nos vamos para El Dorado, un pueblito que queda, bueno, una ciudad capaz, no lo sé, a 200 kilómetros de acá y nos quedan unos 100 para salir de Argentina. Así que, bueno, allá vamos. Miren, les voy a mostrar
porque está haciendo mucho calor. Y No, no hay problema.